que la diferencia, que lo que Él nos exige es solamente que hagamos el bien, no el mal. En el caso del mal, pues Él nos lo prohíbe, que no hagamos mal. Hagamos bien a todos, dice la Biblia, mayormente a la familia de la fe. Y Dios le dice al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, cuando el rey desobedeció a Dios, aparentemente por una causa buena, por una causa justa, perdonar al rey enemigo y traer lo más gordo de los animales para ofrecerle sacrificio a Jehová. Le dice Samuel, se complace Jehová más en los holocaustos y en los sacrificios, en que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque con el pecado de eliminación de idolatría es la obstinación. Entonces, hermanos, Dios nos exige que hagamos el bien. A veces nosotros no podemos enfrentar el mal como vamos a ver en el desarrollo del tema en esta mañana. Pero una cosa sí podemos hacer, como mínimo no estar de acuerdo con lo malo y tampoco involucrarnos en lo malo. Si no podemos a veces enfrentarlo como vamos a ver los ejemplos en la Biblia, ya hacemos mucho con no estar de acuerdo y con no involucrarnos en lo que a Dios no le agrada, no le gusta. Por eso, hermanos, el tema de esta mañana se titula Exigencia de lo que es bueno. Exigencia de lo que es bueno. Dios por lo menos nos exige dos cosas, que las que estaremos viendo. El hacer el bien exige combatir el mal. Repito, si no podemos combatirlo, como vamos a ver el ejemplo, mínimo no estar de acuerdo ni involucrarnos en él. Lo segundo que estaremos viendo es que hacer el bien no es hacer lo que bien nos parezca, sino lo que Dios manda que hagamos. Estas dos cosas las estaremos desarrollando en el tema. Entonces, primeramente, el hacer el bien exige combatir el mal. Busquen, por favor, Josué, capítulo 7. Vamos a leer 3 versos 10, 11 y 12. Josué 7, versos 10 al 12. Ustedes inician leyendo el 10, un servidor va a leer el 11, así hasta el verso 12. Repito, Josué 7, versos 10 al 12. Inicien con el 10, por favor. Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postrarás sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a la espada, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema en medio de vosotros. Quizá los que hemos leído esta historia nos acordamos que es la primera conquista del pueblo de Israel cuando pasó a poseer la tierra prometida. Acababan de pasar el río Jordán y la primera conquista era la gran ciudad de Jericó, una ciudad muy amurallada, muy protegida. Sin embargo, Dios les dio la gran victoria, pero también les dio directrices o cosas que
hubo una persona, en el caso de Acán, que tomó lo prohibido por Dios. Dios les dio esa gran victoria, pero después al ir a pelear la segunda batalla, podemos decir, contra una ciudad muy pequeña, sufrieron una gran derrota. Josué, muy preocupado, decepcionado, estaba orando a Dios. Dios le contesta: levántate, Josué, ¿qué estás haciendo allí? La derrota ustedes la sufrieron porque hay pecado en Israel. Hicieron lo que yo les dije que no hicieran. En una iglesia no basta que hagamos el bien a algunos. Se debe procurar que hagamos el bien todos. Si ustedes ven, ayer la mayoría del pueblo de Israel había hecho lo bueno, pero solo una persona, incluyendo a su familia, hizo el mal dentro del pueblo, y eso les causó problemas a todo el pueblo. En una iglesia se debe combatir el mal en donde éste esté y en quien lo cometa. Vemos allí en los versos 11 y 12 que ya leíamos precisamente esta verdad, versos 10 y 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. No hay que fomentar el pecado, sino hay que quitarlo de la iglesia, porque esto también es hacer el bien. Dice el verso 12: por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de ti. Tomen en cuenta las palabras: si no destruyeres el anatema del medio de ti. A veces hay necesidad, hermanos, de quitar el pecado en donde éste se encuentre. Repito, muchas veces nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando se trata de arraigar un pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque bueno, como seres humanos, pues así somos. Sentimos que pues tener paciencia, ponemos por el medio el amor, la misericordia, el perdón, y bueno, empezamos a poner muchas cosas que son verdad y son ciertas. Pero también lo cierto es que si existe el pecado y allí está presente, nos puede pasar como le pasó al pueblo de Israel, que no sintamos la ayuda ni el poder de Dios con nosotros. Primero porque quizá no reconozcamos el pecado, y si lo reconocemos, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ustedes tienen a una persona allí que está cometiendo adulterio, se ha metido con la mujer de su padre, y ustedes no hacen nada, como si no pasara nada. Yo, estando lejos, dice el apóstol Pablo, ya juzgué tal pecado. Ahora les digo que se reúnan como iglesia, traten este asunto y quiten a esa persona, a esa persona, dice allí palabra muy fuerte, perversa entre vosotros. Quítenla, entréguenla a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que viva en el día, su espíritu viva en el día del Señor Jesús. Fíjense, hermanos, cómo vemos aquí esto en el caso de Josué. Si tienen la Biblia abierta y en Josué capítulo 6, vamos a leer los versos. Lean por favor los versos 17 al 19. Josué 6, 17 al 19. Si ya lo tienen, inicien por favor. Será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella.
vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esta era la orden. Ahora lean el 24, verso 24, por favor. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Fíjense cómo se estaba obedeciendo la orden de Dios. Ahora vean el capítulo 7, versos 1. Lean 7:1, por favor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cataní, hijo de Safí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora lean los versos 19 al 26. Fíjense, bueno, yo leo los 19, ustedes el 20, sí, hasta el 26. Dice el 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declararme ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el bulto de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Jacob. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Jacob hasta hoy. Fíjense, hermanos, esta historia de veras que a mí me llama mucho la atención, que un pecado de cierta persona afecta inclusive a toda una familia y aún hasta niños pequeños. Puede ser, hermanos, que su familia, como en el caso del Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, ambos estuvieron de acuerdo en la mentira que le hicieron al Espíritu Santo, y que murieron. Primero murió el esposo, después le dijo el apóstol Pedro: Zafira, vendieron la heredad en tanto. Zafira contesta: sí, la vendimos en tanto. Dice: bueno, allí vienen los que fueron a sepultar a tu esposo y te llevarán también a ti. Y cayó también muerta en ese momento. Acá vemos que Acán codició lo que Dios había prohibido. Lo tomó, lo escondió. Puede ser que haya sido con consentimiento de su familia, de su esposa, porque no lo andaba haciendo él a escondidas. Yo creo que toda la familia sabía, y toda la familia sufrió las consecuencias. A veces nosotros no consideramos que hacer el bien exige combatir el mal.
A veces nosotros actuamos al revés. Pensamos que fomentar el mal, el pecado, es hacer el bien. Pero en realidad, hermanos, el hacer el bien exige también combatir el mal. Yo les mencionaba en un inicio, como mínimo no estar de acuerdo con el mal y no involucrarnos en el mal. El tema se titula Exigencia de lo que es bueno. Y estamos viendo dos exigencias de parte de Dios para sus hijos, para aquellos que andamos en sus benditos y santos caminos. El hacer el bien entonces exige combatir el mal. En segundo lugar, hacer el bien no es hacer lo que bien nos parezca, sino lo que Dios nos manda que hagamos. Fíjense, ahora vayamos a otro pasaje un poquito más adelantito, en Jueces capítulo 17. En Jueces 17, por favor, lean el verso 6. Jueces 17, 6. Léanlo, por favor. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta misma verdad se repite en el capítulo 21, verso 25. 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacer el bien no es hacer lo que bien nos parezca, sino lo que Dios nos manda que hagamos. No hagamos como la madre de Micaía, que hizo imagen de función en el nombre de Jehová como algo bueno. Fíjense lo que nos dice Jueces 17, 1 al 4. Jueces 17, 1 al 4. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,600 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de función. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de función, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Esta mujer, hermano, como ustedes ven allí, en el nombre de Jehová, estaba haciendo una imagen de talla y otra de función. Esto era una abominación grandísima para nuestro Dios. Uno de los pecados más tremendos en el Antiguo Testamento es el pecado de la idolatría. Cuando el pueblo se apartaba de adorar únicamente a Jehová, Dios de los ejércitos, y se iba en pos de dioses ajenos, era castigado grandemente por nuestro Dios, de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero esta mujer, en aras, según ella, entre comillas, hacer el bien, se lo dedicaba a Dios, haciendo estas imágenes que eran abominación ante la presencia de Dios. Entonces, esto nos enseña que no hagamos como la madre de Micaía, que hizo imagen de Dios en el nombre de Jehová como algo bueno. No podía ser algo bueno.
Háganme el favor de leerme versos 5 y 6, Jueces 17, 5 y 6. Léanlo, por favor. Tuvo casa de dioses, le hizo ephod y querubines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense lo que dice el verso 13. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Válgame. ¿Sí? Los levitas era la tribu que Dios había escogido para que fuera la tribu sacerdotal. Pero sacerdotes de Jehová, no sacerdotes de imágenes. Y Micaía dice: Dios me va a bendecir porque tengo un levita por sacerdote, pero no era sacerdote de Jehová, era sacerdote de las imágenes de los ídolos que él había criado. Por eso lo nombraban casa de dioses. No hagamos como el joven levita que fue sacerdote en donde no debía hacerlo. También aquí encontramos otro problema. No nada más en Micaía, también en el joven levita. Fíjense lo que nos dice Jueces 17, 7 al 13. Yo leo el 7, ustedes el 8, así hasta el 13. 17, Jueces 17, 7 al 13. Dice el verso 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a la levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y ya el verso 13 se lo leí hace ratito. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Aquí vemos, hermanos, tanto la madre de Micaía pensando que hacer imágenes le iba a agradar a Jehová, tanto Micaía en el nombre de Jehová haciendo imágenes, como escogiendo un sacerdote levita, y tanto levita aceptando ser sacerdote en donde no debería ser. Todos pensamos que el Espíritu esto nos enseña que hacer el bien no es hacer lo que bien nos parezca, sino lo que Dios nos manda que hagamos. No hagamos, hermanos, como el pueblo de Israel, que en el tiempo de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero el problema es que les parecía hacer muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Y lo que es peor, en aras de Dios, en aras de Jehová, en aras de dedicárselo a Dios, y pensando en que Dios los iba a bendecir o los iba a ayudar. La verdad no es así. Por eso, hermanos, el tema se titula Exigencia de lo que es bueno. Y estamos viendo dos cosas que se nos exigen de parte de Dios. Primero vemos que el hacer el bien exige combatir el mal. Y en segundo lugar estamos viendo que hacer el bien no es hacer lo que bien nos parezca, sino lo que Dios nos manda que hagamos. Muchos de nosotros procuramos hacer lo bueno en forma particular, sin combatir el mal en otros dentro de las iglesias. Y resulta que esto también es malo,
porque no somos instrumentos en las manos de Dios para santificación de otros. Preferimos quedarnos callados, a lo mejor el hermano se va a molestar, se va a enojar, y bueno, hay tantos argumentos a veces para no hacer tampoco la voluntad de Dios. Yo les mencionaba que bueno, ya en su efecto ya no hay que estar de acuerdo con el mal ni involucrarnos en ello, pero a veces, hermanos, también es necesario y bueno combatir el mal para ser de instrumento en la mano de Dios para santificación de otras personas. Y esto de combatir el mal no significa que seamos groseros con la gente o agresivos, no se trata de eso, pero sí se trata de que con firmeza nosotros nos pongamos al lado de nuestro gran Dios y al lado de su hermosa y santa palabra. Este mal debe combatirse con mucho amor y paciencia para no convertirnos en jueces los unos a los otros y a veces hagamos más mal que bien. Estoy tratando una cosa muy delicada. Estoy diciendo, hermano, que a veces como en la iglesia tenemos que a veces combatir el mal, pero tenemos que ser muy cuidadosos para hacerlo con amor, con paciencia y procurando no convertirnos en jueces de los demás para no hacer más mal que bien combatiendo el mal. No debemos hacer lo que bien nos parezca, sino lo que Dios nos manda. Y esto nos exige sujeción a la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a hacer yo lo que Dios me manda si no me sujeto a la ley de Dios? Hacer lo que bien me parezca, pues de por sí hago cosas. ¿Quién se escapa de hacer algo en esta vida? Diario, continuamente estamos realizando cosas, estamos pensando, estamos meditando, estamos evaluando y estamos ejecutando todos los días y todo el día. De eso nadie se escapa. Aquí el secreto, hermanos, es que las cosas que hagamos sean agradables ante la presencia del Señor, que estén dentro de su bendita y santa voluntad, para no hacer lo que bien me parezca. Si hago lo que bien me parezca, eso bien me parezca, esté acorde a la voluntad de Dios. Porque entonces, hermanos, en nada de la libertad en que Dios me ha dado, yo voy a decidir hacer lo malo en lugar de hacer el bien. Dios se agrada de sus hijos que lo amen, que lo aman, que le obedezcan y se sujeten a Él. Es un deleite para Dios el hacer tu voluntad, Dios mío, decía el salmista, me ha agradado. Y dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando una persona teme a Dios, tiene cuidado de lo que hace. Y procura hacer siempre lo bueno ante la presencia del Señor. Acán, tristemente, como vimos, no tuvo temor de Dios, aun cuando la indicación y las indicaciones de Dios con relación de esa conquista de la primera ciudad eran muy claras. Él no tuvo temor de Dios e hizo lo que pensó que era bueno, aún contradiciendo lo que Dios había dicho. Y usted y yo ya leímos cuál fue el fin de todo esto. Tristemente, pero hermanos, y pareciera que Dios es un Dios cruel, pero Dios no es un Dios cruel. Algunos tratan de criticar a Dios y decir, allá en el Antiguo Testamento vemos a un Dios cruel, a un Dios sin corazón, a un Dios que castiga hasta niños y todo eso. Dice, Dios no, eso sí debe quedarnos claro, nada de lo que Dios haga va a ser algo incorrecto. Él lo hace en su completa santidad, en su completa justicia y en todo lo bueno. Él no actúa, no hay un ápice de cosas malas en nuestro Dios. Algunos piensan que nada del amor de Dios y de la misericordia de Dios, pues pueden hacer lo que sea, pero lo que no toman en cuenta es que Dios también es santo y también es justo. Cuando interpretamos la misericordia y el amor de Dios para nosotros y empezamos a hacer cosas que deshonran a Dios y dañan a los demás,
nos encontramos con la santidad de Dios y con la justicia de Dios, actuando también. Entonces, lo que es bueno tiene sus exigencias. Es bueno hacer el bien combatiendo el mal. Hacer el bien no es hacer lo que bien nos parezca, sino lo que Dios quiere que uno haga. Aunque a mí no me parezca que debo hacerlo. Repito, hacer el bien no es hacer lo que bien me parezca, sino por lo que Dios quiere que haga, aunque a mí no me parezca que debo hacerlo. Pero si Dios quiere que lo haga, yo debo hacerlo, porque es voluntad santa de Dios y yo debo de sujetarme a nuestro Dios. Por eso, hermanos, quizá para aplicar directamente el mensaje a nuestra vida, nos exige algunas preguntas en esta mañana. ¿Cómo andamos en las exigencias de lo que es bueno de parte de Dios? ¿Procuramos hacer el bien combatiendo el mal? ¿O hacemos nosotros lo que bien nos parece y pensando inclusive que esto le agrada a Dios? Hagamos lo que es bueno, y lo que es bueno es lo que Dios nos dice que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios nos dice que hagamos. Lo que Él nos manda que hagamos, eso es lo que es bueno ante la presencia santa de Dios. Quiera Dios, hermanos, que ninguno de nosotros nos veamos involucrados en casos semejantes a los que ejemplos de lo que leímos aquí para desarrollar este tema. Que haya temor de Dios en nuestro corazón y que sepamos que sí estamos tratando con un Dios de amor y de misericordia, porque Dios trata con su amor y misericordia, trata con nosotros. Pero si nosotros interpretamos mal el amor de Dios y la misericordia de Dios, sepamos que también Dios es santo y también Dios es justo. Si violamos sus leyes sin ningún temor y no queremos sujetarnos a ellas, entonces no esperemos que Dios nos premie, no esperemos que Dios nos aplauda, no esperemos que Dios nos envíe el montón de bendiciones a nuestra vida. Sepamos entonces que probablemente si seguimos malinterpretando la misericordia y el amor de Dios, nos encontremos con la justicia divina, nos encontremos con la santidad de Dios. Y déjenme decirles, claro, que no nos va a ir tan bien a ninguno de nosotros. Adelante, hermanos, el hacer el bien, como decía el salmista, Dios mío, me ha agradado. ¿Sí? Y mi ley y tu ley está siempre dentro de mi corazón. Gracias a Dios, hermanos, por ello. Y bueno, Dios, estamos tratando pues también con un Dios muy bueno, con mucha misericordia, con mucho amor y con mucha paciencia. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y a veces pues Dios tampoco está como un poquito que la persona haga mal como un verdugo, de ninguna manera. Dios no está como un verdugo. Él tiene tanta paciencia y tanta misericordia de nosotros. Pero hay gente que interpretando la paciencia, la misericordia de Dios y el amor de Dios, se aprovecha para continuamente estar violando sus leyes, continuamente estar haciendo el mal. Entonces, pues, no esperemos que le vengan bien a estas personas, porque, repito, Dios también es un Dios santo y es un Dios justo. Vamos a orar. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias porque a través del amor y a través de la misericordia nos das mucha oportunidad de que nosotros te respondamos siempre en lo que es bueno, en lo que es tu voluntad. Ayúdanos a que siempre nosotros nos programemos o nos concentremos siempre en hacer el bien. Si por descuido, por negligencia, o como hacía en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, nos parece que hacer el mal aún tú no vas a premiar o cosas
aquellas cosas que a ti no te agradan. Y que siempre, como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está siempre dentro de mi corazón. Ayúdanos, Padre, y que pues también tennos paciencia y aún danos el poder para poder abandonar o no hacer aquellas cosas que a ti no te agraden, pero también ayúdanos para que podamos hacer lo bueno. Como decía Santiago, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ayúdanos, Señor, y estamos en tus manos, y gracias. Tú eres el Dios único y poderoso, grande, maravilloso. Fuera de ti no hay Dios. Y bueno es que nosotros así te reconozcamos, pero lo hagamos bajo una vida práctica de sumisión y de obediencia y de amor a ti. Ayúdanos, Señor.